Hola hermanos, Dios les bendiga. Para mí es un gusto poder saludarles y compartirles por este medio la lección de hoy. Vamos a dar gracias a Dios por esta oportunidad y que sea su Espíritu Santo guiándonos en todo momento. Amén. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar aquí aprendiendo más de ti. Te rogamos que quites todo lo que estorba, que sea tu Espíritu Santo guiándonos en todo momento. A ti damos toda la gloria y toda la honra, mi Señor, desde ahora y para siempre. Amén. El día de hoy estudiaremos nuestra lección número 25 de nuestro expositor Salvaguardando nuestra sana doctrina, que lleva por nombre La defensa de nuestra fe, un mandato bíblico. Y quiero pedirle que vaya por su Biblia y la tenga a la mano. Vamos a estar viendo pasajes que van a ser nuestra base para el estudio de esta lección, y esos pasajes son la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, del versículo 14 al 16, y la epístola de Judas, el capítulo 1, versículo 3 y 4. Es importante entender, hermanos, que Dios es descrito en su palabra como defensor, castillo y refugio. Y asimismo nos invita a nosotros, sus hijos, a que imitándolo, al ser nosotros como Él, podamos defender nuestra fe. Al término de nuestra lección, debemos de haber entendido que cada uno de nosotros personalmente y en conjunto, como iglesia, debemos defender el Evangelio. Debemos también ser creyentes decididos, valientes para llevar a cabo esta gran tarea que se nos ha dejado por medio de la palabra de Dios. Y debe despertar el deseo, el anhelo de prepararnos espiritual e intelectualmente. A lo largo de la historia, la iglesia ha enfrentado un sinfín de acusaciones, oposiciones, críticas, persecución, calumnias, etc. Y todos somos testigos de ello, pues ¿a quién de nosotros no nos han criticado, nos han calumniado, nos han perseguido? Incluso personas de nuestra propia familia se han opuesto a que vivamos esta vida que tenemos en Cristo Jesús. Y esto ha sido desde siempre. Entonces no se preocupe, siga siendo valiente y siga defendiendo su fe. Pero no solamente la iglesia, que somos nosotros, hemos sido atacados, sino también la veracidad de la Biblia y la naturaleza de nuestro Dios, que ha sido revelada por medio de la misma, continuamente son atacadas. Pero damos gracias a Dios, pues también a lo largo de la historia se han levantado hombres para exponer la verdad y defender el Evangelio a toda costa. Hombres a quienes se les llamó apologistas, del griego apología, que significa defensa. Ellos se han encargado de cuidar, de resguardar, de conservar, de proteger el Evangelio, de cuidar su fe a toda costa. Y esa es la labor apologética. Es una especie de respuesta, una réplica o una explicación. Y esa es nuestra misión. Así como a lo largo de la historia se han levantado grandes hombres valientes, hoy en día a nosotros nos toca ser hombres y mujeres valientes, llenos del poder del Espíritu Santo para defender lo que está plasmado en la bendita palabra de Dios. Y vamos a comenzar con el punto número 1 de nuestra lección: la defensa de la fe, una necesidad. Los apóstoles, hermano, en su tiempo sabían que habían sido puestos para defensa del Evangelio, pero tenían en claro una cosa, que esa labor
no la podían llevar a cabo solos, sino que necesitaban de más hombres y mujeres que les ayudaran a defender el Evangelio. Los apóstoles nunca se sintieron superiores a los demás creyentes y lo dejan bien claro en cada una de sus epístolas. Si nosotros vamos a nuestra Biblia y leemos la epístola del apóstol Judas, capítulo 1, versículo 3, la segunda epístola del apóstol Pedro al iniciar, capítulo 1, versículo 1, y la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 7, encontramos ejemplos de los apóstoles, quienes nos enseñan la humildad y el interés por todos los creyentes. Pero en estos mismos pasajes también podemos ver que era una misma fe, una misma salvación. Y esto quiere decir que la defensa de nuestra fe es una necesidad hoy más que nunca, y es tarea de todos, niños, jóvenes, damas, varones. Yo me quedo muy sorprendida de cómo niños a su corta edad en la escuela defienden el Evangelio, defienden la palabra de Dios ante la maestra y ante los amigos y compañeros. Sin importarles nada, ellos valientemente defienden lo que creen, defienden su fe. Cuánto más nosotros, hermanos, debemos ser valientes y defender nuestro Evangelio a toda costa. Vaya a su Biblia en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 14 y 15. El apóstol Pedro nos deja en claro que debemos estar listos y preparados para cualquier ataque a nuestra fe, que no debemos tener temor, pues al cuidar de la fe nos afirmamos en ella. Y el autor de la clase nos dice que somos como aquellos constructores que en el tiempo de Nehemías con una mano edificaban y con la otra portaban una espada para proteger el pueblo. Esto lo podemos encontrar en el libro de Nehemías en el capítulo 4, versículo 17. La misma palabra de Dios nos motiva a practicar la apologética, a ser defensores de nuestra fe. Y nuestro mismo Señor Jesucristo todo el tiempo fue atacado, criticado. Los maestros de la ley siempre se le acercaban, le hacían preguntas capciosas, lo tentaban, mas sin embargo nuestro Señor Jesús siempre le sacaba a la luz la verdad del Evangelio y con su testimonio los dejaba callados. No tenía que andar de ahí, hable y hable y hable, hermano. Simplemente les decía que vieran todas las señales, los prodigios, y les respondía sabiamente. Ese es un gran ejemplo para nosotros. Si usted va al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 25 y 38, usted va a encontrar lo que le estoy diciendo. Si va a cada una de las citas que yo le puse en la diapositiva, usted se va a dar cuenta como nuestro Señor Jesús no necesitaba de hablar tanto, no necesitaba mucho, simplemente daba testimonio de que Él en verdad era el Hijo de Dios. Y con los apóstoles pasaba exactamente lo mismo. Si se da cuenta, hermano, tenemos una gran responsabilidad. Es nuestra tarea cuidar, conservar, proteger, defender nuestra fe. No sé si usted ha escuchado que muchos dicen que la Biblia no necesita que la defiendan, pero hermano, nosotros somos portadores del mensaje de verdad, somos portadores de las buenas nuevas. Hoy más que nunca las personas necesitan salir del error en el que están, de dejar a un lado
el razonamiento, las filosofías, las corrientes que se han levantado y volverse a Dios. Entonces debemos estar preparados, listos para lo que ha de venir. Vamos al punto número 2 de nuestra lección: la defensa de la fe, la actitud. La defensa de la fe tiene varias perspectivas. Defender ante la cultura secular las doctrinas básicas de la fe, así como la existencia de Dios, la encarnación del Hijo, su resurrección, y defender al interior los ataques contra las doctrinas evangélicas pentecostales, tales como la inspiración de la Biblia, la segunda venida de Cristo o el hablar lenguas como señal del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, la defensa es doble, tanto al interior como al exterior de la iglesia. Si vamos a la epístola de Judas, en el versículo 3, él nos exhorta a combatir apasionadamente por la fe que se nos fue dada. Y en el versículo 4 él nos dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos exhorta a combatir apasionadamente, pero nos dice el por qué. El apóstol Pablo nos exhorta de la misma manera. Si usted recuerda, le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y en sus últimos momentos él dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y fíjese esto hermoso, hermano, que dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. A pesar de todo lo que el apóstol Pablo había pasado, él no decía estas palabras con tristeza o decepcionado de lo que durante por muchos años defendió, sino lo decía orgulloso, confiado, pues creía que su recompensa estaba en el cielo. Así nosotros, hermanos, debemos entender que el defender nuestra fe hoy más que nunca es una necesidad, pero que debemos de hacerlo con esa actitud apasionada, seguros, confiados, creyendo lo que Dios nos ha establecido en su palabra. Y vamos al punto número 3, la defensa de la fe, una estrategia. El contenido de nuestra Santa Biblia es único. Ella misma dice que no hay otro evangelio más que el que está plasmado en ella. La palabra de Dios también nos dice en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En la palabra de Dios encontramos estabilidad, seguridad, perpetuidad. Es necesario entender que la fe que se nos ha dado es la única, no hay otra. Y eso lo debemos tener en claro, hermanos, ya que la tarea de hacer apologética es defender, exponer y explicar los argumentos a favor del Evangelio, y para ello necesitamos una preparación espiritual. Vayamos a la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 15, que nos dice lo siguiente: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que
os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primeramente nos dice: santificad a Dios en vuestros corazones. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Una vida consagrada a Dios, una vida íntegra, es de mucho valor. Y sabe, en el versículo 16, el que sigue, dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Un testimonio de una vida íntegra tiene un gran valor. En ocasiones el testimonio de lo que nosotros damos a las personas es de mayor peso que lo que nosotros decimos. A veces somos tan incongruentes con lo que decimos y lo que hacemos, y perdemos credibilidad ante las personas. Nuestro Señor Jesucristo, con su testimonio, daba a conocer que era el Hijo de Dios. Nosotros, con nuestro testimonio, debemos dar a conocernos, que otros sepan por medio de él que somos hijos de Dios. Una buena enseñanza, un buen estudio de la palabra nos va a ayudar a conducirnos correctamente. Además de una preparación espiritual, como el apóstol Pedro nos dice, y un buen testimonio, debemos defender nuestra fe conforme a la palabra de Dios, no conforme a filosofías e ideas de corrientes intelectuales de moda o pensamientos de personajes de las redes sociales, como les llaman hoy los influencers. Por muy buenos que sean, nadie puede igualar a la Biblia. Además, debemos actuar con amor. El apóstol Pablo, en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 15, dice: siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Y por otro lado, el apóstol Pedro nos dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Muchos cristianos, al ser atacados, caen en el error de querer entrar en contienda y discutir con las personas que los están atacando, mas sin embargo debemos buscar ser pacientes, hablar en amor, tener ese dominio propio para poder nosotros compartir la verdad del Evangelio y defenderla a toda costa. Debemos evitar llegar a caer en una discusión, ya que esto echará a perder todo nuestro trabajo, toda nuestra preparación espiritual, el buen testimonio que debemos mostrar, y solamente vamos a mostrar que somos iguales a ellos, es decir, no vamos a mostrar el amor de Cristo Jesús. Por último, es necesario que seamos proactivos, es decir, no perezosos. Por ejemplo, en el box se dice que la mejor defensa es el ataque, y por otro lado, en el fútbol se dice que la mejor estrategia es el gol. Si usted ha visto las peleas de box, se ha dado cuenta que los luchadores, ni uno se queda parado y sin hacer nada o solamente en posición de defensa. Atacan continuamente. Y si usted ha visto igual en el fútbol, ningún equipo se queda parado solamente a la expectativa de lo que el otro va a hacer y deja que le metan el gol. No, cada quien va detrás de un objetivo. En términos evangélicos, podríamos decir que la mejor defensa, la mejor apologética, es exponer la luz en un lugar más visible. Es decir, que el mensaje del Evangelio llegue al mayor número de personas.
A veces como cristianos nos sentimos inseguros para enfrentar los ataques, pero debemos estar preparados, ser proactivos, tener una estrategia, iniciativa, anticiparnos antes de que llegue el ataque. No ser agresivos, sino ser sabios e inteligentes. En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 5, del verso 14 en delante, Jesús nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dejemos que nuestra luz alumbre, que nuestra luz brille en todo su esplendor. Tomemos la iniciativa, anticipémonos, aprovechemos cada momento que pasamos con otras personas para defender el Evangelio, para mostrar que somos hijos de Dios con nuestro testimonio. No esperemos que venga el ataque y no nos frustremos al ser atacados, sino sabiamente conduzcamos a otros hacia Cristo. En conclusión, la respuesta de la Iglesia ante los ataques es necesaria, pero como lo vimos durante la lección, con pasión, con amor, con respeto. Así nosotros como creyentes debemos estar preparados para defender el Evangelio a toda costa, y para ello necesitamos primeramente nutrirnos de la palabra de Dios, escuchar cada enseñanza que se nos da en la iglesia, estudiar libros de apologética, de teología, de historia de la iglesia, utilizar todos los recursos posibles que estén a nuestro alcance, pero sobre todo debemos dejarnos usar por el Espíritu Santo sin temor alguno, confiando y creyendo que Él nos ayudará a conducir a otros a la verdad. La defensa de la fe hoy en día es una necesidad que debemos llevar a cabo con una actitud correcta y una buena estrategia para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida como lo fue para la mía. Oremos. Padre Celestial, en esta hora, gracias te damos por esta enseñanza. Gracias porque tu palabra siempre es viva, es eficaz y llega en el momento oportuno a nuestra vida. Gracias, Señor, por habernos dado ese Evangelio. Ayúdanos a ser responsables en la tarea que nos has encomendado. Quita todo temor, todo lo que estorbe en nosotros. Sé con cada uno de mis hermanos, bendícelos, guárdales, llénalos de ti. En el nombre de Jesús, amén.